Muy buenos días, les saluda Suanis Aguirre. Qué bueno que están con nosotros en este programa Con Salud que hemos diseñado para orientarle de forma positiva. Y vamos a hablar de un tema muy interesante. Usted ha escuchado de repente que le dicen a alguien, este es bipolar o este es bipolar, pero realmente, ¿qué es el trastorno de bipolaridad? Para hablar de esto me acompaña el doctor Mario Aguilar, él es psiquiatra. Bienvenido, doctor, un gusto. Un gusto, un placer, encantado. Bueno, esta palabra nosotros a veces la decimos, esta persona es bipolar, que cambia de estado de ánimo, ahorita está contento y al rato está enojado, pero de repente no conocemos exactamente qué es la bipolaridad. Pues cuando yo escucho se me viene a mí dos. Y en efecto, eso implica, estamos hablando de dos polos, como nuestro planeta que tiene el polo norte y polo sur. Sí. Pues hablaríamos del polo norte en nuestro afecto o ánimo, la parte en la cual estamos con el ánimo exaltado, expansivo, que puede ser en la línea de la irritabilidad o en la línea de la euforia o de la ánimo muy animado, ¿no? Y por el otro lado, el otro polo viene siendo el polo de la depresión profunda, el ánimo triste. Sí. Pero a diferencia de los cambios de conducta o ánimo inmediatos, esto requiere tiempo de continuidad. Estamos hablando de más de 2 semanas de estar con este tipo de condición continuamente. Claro, de repente también hay una persona que puede experimentar estos cambios abruptos, por decirlo de esta manera, motivados bajo el consumo de alguna sustancia. Es correcto. ¿Verdad? Y podemos decir, esta persona, ¿qué le pasó? Y eso ahí es importante distinguir. Es decir, por ejemplo, estaba tranquilo, le dan una sustancia y puede experimentar un momento de euforia o de ira o al contrario, de ponerse triste. Es correcto. Y aquí hay que hacer una diferencia con las personas cuando nos vemos expuestos a sustancias, que está la persona que simple y sencillamente responde a la sustancia cuando ésta tiene características de ser euforizantes. O algunas de ellas, como el alcohol, que puede ser inicialmente euforizante, pero una vez bajado el efecto es depresor. Entonces yo me puedo poner, después de estar muy ingerido de bebidas alcohólicas, de pasar de la fase alegre y como muy jocosa o animada, pasar a estar depresivo, y hay gente que hasta llora, ¿no? Entonces esas personas tienen los cambios solamente relacionados con la droga. Y hay otro grupo de personas que, además de tener el cambio, sí son tan sensibles a la sustancia que desarrollan una situación más continua, provocado por la sustancia, que eso sí ya llamaríamos trastornos afectivos asociados con el consumo de sustancias. Claro, en cambio la bipolaridad ya está en la persona, o sea, no es motivado por ninguna sustancia o por algo que lo lleve a esto, ya está en él. Y voy a hablar un poquito acá, doctor, dice que el trastorno bipolar es una enfermedad mental severa. Las personas que la sufren experimentan cambios de ánimo poco comunes. Pueden pasar de ser muy activos y felices a sentirse muy tristes y desesperados. Y así empezar un ciclo otra vez, o sea, se vuelve a repetir. Correcto. Por decirle, doctor, estamos platicando, estamos muy contentos y de repente me altero y me molesto, sin que haya razón alguna, sin un estímulo. ¿O hay un estímulo siempre? Puede haberlo, pero en la persona bipolar no solamente es el cambio inmediato, porque esto lo puede vivir alguien que no tenga bipolaridad y que tenga, pues de alguna forma, en sus rasgos de personalidad, una predisposición a fluctuar en sus estados de ánimo, que es lo que alguna gente llama, está lunática la persona, o está así con anda con su día, anda con el día de hoy. Entonces, esta persona no sufre de bipolaridad, esta persona lo que vive es una situación de sus rasgos de vida, que incluso está muy influenciada por el aprendizaje de vida cotidiana, que hace que sea muy tendiente a hacer esto. Pero el bipolar, no, el bipolar cuando hace los cambios, la variable que cambia es el tiempo, o sea, no solamente es momentáneo un día, sino que dura varios días. Hay ciertas condiciones de la bipolaridad que iremos hablando, me imagino, en el programa, que hacen que sea bien compleja, porque están las personas que son las que viven el periodo depresivo, un periodo largo de tiempo, o los de ánimo exaltado, un periodo largo, y hay unas personas que están cambiando, pero son periodos largos de tiempo, por meses, entonces están fluctuando. Y hay unos que se llaman bipolares de tipo ultradiano. Ultradiano quiere decir que pueden cambiar día a día, pero es un cambio continuo por semanas continuas. O sea, no es que hoy porque llegué a mi trabajo y alguien me dijo algo, me enojé o algo así. Es diferente, es diferente. El persona con bipolaridad, la continuidad es sumamente importante para diferenciarlo. Como mencionamos que una enfermedad mental, doctor, podemos decir que a lo largo en el transcurrir de los años podemos presentarla, o nacemos bipolares. A ver,
la causa de lo que en medicina se le conoce como la patogénesis, o sea, estamos hablando de el origen, lo que causa, sabemos que están muy influidos por neurotransmisores que se alteran, pero sabemos que esta situación de los neurotransmisores, preguntando si es algo que lo que venimos, está muy influido genéticamente. Genéticamente quiere decir que no necesariamente es heredable, pero sabemos que una persona familiar de primer grado de consanguinidad con alguien, ese grupo familiar tiene con bipolaridad la posibilidad de desarrollar más alto que el resto de la población. Por ejemplo, es más fácil que una persona pariente con alguien que sufre bipolar muy cercano, el grupo de la familia puede alguno de ellos tenerlo. Y digo uno, porque cuando decimos que es genético, hablamos de que es como una especie de lotería, azar. De tal manera que de tantos hijos que se pueden tener, de 10 hijos, no todos van a vivir bipolaridad. Alguno de ellos posiblemente herede un gen que esté condicionando la predisposición a la bipolaridad y interactúa con el ambiente, que es el detonante. Por ejemplo, detonantes que pueden propiciar que una persona manifieste el síntoma de bipolaridad es la violencia intrafamiliar, la violencia en el entorno. Eso favorece mucho. Ambientes sumamente estresantes que también lo favorecen. Entonces hay condiciones de vida que pueden favorecer la presentación. Y que no puede o sea, la persona no puede controlarlo. Es correcto, la persona no lo puede controlar, el entorno se va de las manos de la persona, incluso hablemos de un niño no puede controlar su entorno, crece en un entorno donde de repente puede haber estas variables, estas condiciones, padres o familiares que son personas propensas a la irritabilidad, que pueden estar propensos a hacer un trato de violencia intrafamiliar o maltrato, o ambientes llenos de estrés, de tensión, de situaciones de privación, de eventos así como muy generador de angustia continua, y eso favorece entonces. O sea que podría ser o la consecuencia de un proceso traumático en la vida de una persona, la bipolaridad. De hecho, está altamente asociado, pero como mencionaba, tiene que estar el factor genético de base. O sea, es muy frecuente en la persona con la manifestación de bipolaridad que haya en sus genes una predisposición para presentar esto. Y obviamente el entorno lo que hace es empujar a esta persona a manifestar los síntomas. Muy bien. Dentro de mis anotaciones acá veo algo: trastorno bipolar suele empezar en los últimos años de la adolescencia o al inicio de la edad adulta, pero niños y adultos también pueden sufrirlo. La enfermedad generalmente dura toda la vida. Es correcto. Es correcto. Sabemos, por ejemplo, que hay ciertos cambios que se dan en nuestro cerebro, están mediados por los cambios hormonales normales, lo que llamamos la etapa puberal, la etapa adolescencia, y esos son periodos de etapas que lo vuelven vulnerable a la persona. Muy bien. No se trata, el trastorno bipolar puede dañar las relaciones, si no se trata, puede dañar las relaciones personales, causar bajo rendimiento en la escuela, en el trabajo, incluso puede llevar a una condición tan delicada que es el suicidio. No queremos esto. ¿Qué pasa por la mente de una persona bipolar, doctor? A ver, en los periodos que sí, le pregunto porque realmente claro, depende del periodo. Es como lo hablaba usted al inicio del programa, depende del polo en que se encuentre. Si está en el polo de la exaltación de ánimo, usted va a encontrarse una persona, bueno, se puede sorprender. Hay una condición previa, que quiero también comentar, que se llama hipomanía. O sea, la parte de la exaltación la llamamos manía, estado maníaco. Pero previo a la manía, hay una condición que se llama hipomanía, y la quiero citar en este momento, porque dice, ¿qué está en la mente de esa persona? La persona con hipomanía puede ser encantadora. Usted puede tratar con esta persona, está con un ánimo lleno de ánimo, le puede positiva, muy positivo. jovial. Usted puede empezar a extrañarlo, si usted es familiar de él o conocido de que usualmente él no es así, y de repente le va viendo un día, 2 días, y le cuenta que no tiene necesidad de sueño, que está muy animado. Vaya, por ejemplo, le gusta la música, pero nunca había compuesto una pieza musical y hoy sí está componiendo música. Usted dirá, bueno, qué raro, esta persona no hacía estas cosas, pero empieza el ánimo a exaltarse. Entonces, ahí es grato. A veces pienso yo que algunas personas en estado hipomaníaco, como condición, incluso pueden ser muy encantadoras, o sea, muy agradables y tal. También tiene conductas de riesgo, porque hay condiciones como conocidas en los síntomas que pueden ir de menos a más, que se llaman prodigalidad. La prodigalidad es que las personas regalan todo, se desprenden. Alguien le dice que tiene una necesidad, se quite, le da de más, o gasta también por otro lado. O sea, es incontrolable, entonces. Es correcto, tiene conductas, llamamos expansivas, que pueden, cuando ya se descontrolan y pasan a la manía ya es un grado sumo, puede provocar
problemas económicos a la persona, endeudamientos grandes o groseros, podría decirse, problemas con financiamientos de tarjetas de crédito y tal. También está la otra parte que tiene que ver con la libido aumentada, se aumenta la libido, entonces pueden tener conductas hipersexuales, tal vez no llegando incluso solamente a la intimidad. No hay un freno entonces. Es correcto, se pierde un tanto y pueden ser muy seductores y estar pasando de una persona a otra, y enamorando y tal. Entonces se complican las relaciones y llega un momento en que, si es por el lado tanto bonito, eufórico, como por el lado de la irritabilidad que genera pues, propensión a conflictos, hablamos de que personas que no sepan pueden enfrentarse a alguien que esté agresivo, entonces vienen problemas. O sea, voy a hacer una pausa, doctor, y me quedo con esta pregunta. No hay un control del yo. Es decir, no, como un freno, creo que no es correcto que venga yo y gaste tanta cantidad de dinero en esto que no necesito. No existe ese freno en una persona bipolar. Correcto. No existe. Bueno, vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos con ese interesante tema. Siga con nosotros, estamos hablando de la bipolaridad. Ya volvemos. Qué bueno que me acompaña, le saluda Suanis Aguirre. Este es su programa Con Salud, un espacio donde buscamos que usted se oriente en todos los aspectos, y la salud mental es fundamental para que funcione bien su día a día y la relación con las demás personas. Estamos hablando hoy del trastorno de bipolaridad. ¿Qué ocurre con la bipolaridad? Pues se vienen dos y dos polos, pero existen yo le preguntaba al doctor Mario Aguilar, psiquiatra, mi querido invitado, le preguntaba de cómo predominan, si se van los dos, y me decía, siempre hay una predominación para uno de los... Es correcto, sí, sí. De los, no sé si llamarle estado de ánimo, ¿no, verdad, doctor? Uno de los exacto. caracteres. Exacto, es que es un trastorno del afecto del humor. El humor es cuando ya es continuo. Estamos hablando de no solo la respuesta emocional de un momento, sino que ya le caracteriza a usted por tiempo. Ustedes ya saben, Mario Aguilar de esta forma, él es una persona que responde emocionalmente. Ese es ya su humor, el humor que usted tiene. El trastorno es de ese problema, del humor, no de la parte de respuesta inmediata, es de lo prolongado. Sí, correcto. Entonces, una persona puede ser que se enmarque mucho a la ira, por ejemplo, muy irascible, tiene arranques que no se pueden controlar, puede ser muy eufórico, siempre anda feliz, pero no es una felicidad que digamos normal, va más allá de lo normal. Creo que es muy bonito como usted lo describe. A veces da dificultad de diferenciar, porque si uno no conoce a alguien y lo mira así, cree que esa es su forma de ser, pero sí, empieza a haber ya conflictos en su entorno. Entonces uno percibe que ese ánimo expansivo y alegre y tal, tiene características que no son usuales. O sea, ya empieza a darse situaciones que se empiezan a complicar, y la persona, por ejemplo, una persona muy alegre y expansiva puede estar obligando a una persona en su ánimo alegre a que haga cosas que la otra persona no quiere. Entonces pierde ese control, esa parte que le podría decir a sí mismo, hay que respetar a la otra persona, no puedo estar obligándole a hacer cosas por muy positivas que sean, no puedo. ¿Hay manipulación entonces de la persona bipolar a otros? Pienso que lo que puede darse en el sentido estricto, porque dependerá de la personalidad de cada quien si manipula o no, pero en el sentido estricto es que, por ejemplo, yo siento que la vida está muy linda en mi estado de manía o hipomanía, y que entonces yo quiero que todo el mundo sea feliz, y yo en mi felicidad yo quiero que comas tal cosa, entonces yo te voy a estar insistiendo, entonces pierdo ese tono de ya te invité, te dejo tu opción de que si querés o no, pero no, yo tenés que comer. Entonces llega un punto que la otra persona se siente como invadida. Entonces la persona no solo que no manipula, yo creo que pierde la barrera que le hace percibir los límites del otro. Está tan lleno de ánimo que no lo nota. Entonces empieza a obligar a la otra persona con su presión. De repente no es malintencionada, empieza a obligar. Ya una manía en estado grave puede incluso pasar a la irritabilidad, y molesto porque no hacen lo que quiere, puede empezar a pelear con la persona porque no lo hace. Es interesante saber, doctor, que esta persona decimos, pero qué bueno que ande feliz, pero también puede ocurrir que le lleve a situaciones tan estresantes que le conlleven a una actitud suicida, o que lo ejecute un suicidio. Correcto, es poco frecuente en la fase maníaca, pero hay una parte de la fase maníaca que puede ser complicada, que algunos le llaman manía disfórica, o sea, manía con disconfort. O sea, yo me siento muy animado, pero a la vez me siento que no estoy satisfecho. Entonces, porque me empiezo a pelear, me empiezo a conflictuar, o las cosas no están bien. Entonces, es poco frecuente,
este estadio, pero se puede presentar. La parte del suicidio es más frecuente en el polo opuesto, en el polo de la depresión. Cuando la persona está deprimida, entonces es ahí más frecuente que vengan las ideas de muerte, las ideas de quitarse la vida, las ideas de suicidio. ¿Bipolaridad y depresión se pueden juntar o una desencadena la otra, doctor? En el caso del trastorno bipolar, a diferencia del otro que llamamos unipolar o depresión pura, es que el bipolar tiene ambas caras. O sea, tal vez para imaginarlo, podemos imaginar esas caretas que dibujan del teatro, una careta que está con la cara sonriente y la otra con labios hacia abajo, dando la impresión de la tristeza. Ambas representan el teatro, tanto la cara alegre como la cara triste. Entonces, la bipolaridad es igual, podríamos caracterizarla con las dos caras. Entonces, no es una contraria a la otra, una es parte de la otra. Sí. A diferencia del depresivo puro, unipolar, que nunca va a vivir manía y solo va a vivir con la cara triste, que es, yo para entenderlo, porque esta pregunta es muy interesante y la gente a veces familiar le cuesta mucho entenderlo. Yo les digo, ¿usted conoce la diabetes? Tal vez aquí sea difícil para la gente que no conoce la diabetes, pero la diabetes, hay diabetes que depende de insulina y diabetes que no depende de insulina. Entonces hay trastorno del afecto depresivo y trastorno del afecto bipolar. El bipolar tiene dos caras. Sí. Entonces, en este sentido, tiene ambas facetas. El unipolar no, solo una. Sí. Decimos que aquí te juegan un papel importante los neurotransmisores. Correcto. Y ¿qué es lo que ocurre exactamente? ¿Hay una función que no termina de hacerse? ¿Cómo funciona, doctor, dentro del cerebro? Claro, nuestro cerebro sabemos hasta el momento que tiene áreas específicas que tienen control de funciones muy particulares. Ubicamos la parte que regula las emociones en lo que llamamos el sistema límbico, que está ubicado en la parte intermedia del cerebro, podríamos decir. Entonces ahí sabemos que manejamos emociones. Entonces en esta área de aquí, neurotransmisores como la adrenalina, en el caso cuando la persona está muy animada, se eleva mucho, y otro neurotransmisor como la serotonina, en esta área del cerebro, disminuye y lo vuelve más impulsivo, lo vuelve una persona llena, es como que usted estuviera en una montaña rusa, disfrutándolo y gritando, y también con la actitud de quitarse el cinturón, porque usted quiere ver el impulso de lo que puede pasar. Entonces se vuelve una situación de riesgo. En ese momento nuestro cerebro, en esa área de la regulación de las emociones, estas dos sustancias, para citar dos inmediatas, están disreguladas. Hay otras más, o sea, no son las únicas. También hay otras sustancias que se disregulan, aparte de la serotonina y la adrenalina, pero las pondría como las más representativas. Pero ¿qué pasa? Eso es en la parte del cerebro que regula emociones. Sí. Pero si nos vamos a la parte frontal del cerebro, en la parte que me estoy tocando ahorita acá, en esta parte del cerebro regulamos pensamiento y regulamos razonamiento. Sí. Entonces en ese momento hace que la adrenalina, al dispararse, el razonamiento disminuya porque está a 100% la actividad, y entonces en ese caso hacemos que con la serotonina, al disminuir, que en ese caso puede presentarse o incluso aumentar, puede proponer que la persona, sus pensamientos le llevan a someterse a cosas de riesgo. Por ejemplo, voy a gastar en esto, voy a meterme un préstamo porque pienso que voy a hacer una gran obra. Entonces ya empiezo incluso en la parte del cerebro que regula pensamientos, junto con la de las emociones, a activar ideas que no son normales. ¿Podría haber un pensamiento fantasioso, utópico en la persona? Correcto. Es decir, de que creo una historia de algo que podría alcanzarse, pero no a mediano o corto plazo. Correcto. Correcto. Y fíjese que una de las imágenes, cuando se pintan manicomios en obras teatrales o se pintan manicomios en películas, hospitales manicomiales, es bien característica la figura de la persona que está con problemas de trastornos mentales o locura, tomando el papel de Napoleón Bonaparte. No sé si usted ha fijado que lo ponen con la mano dentro de la camisa y que entonces él está pensando que él es esa persona. Tiene ideas de megalomanía, llamamos, de grandiosidad, se cree un gran general o una persona histórica que tiene algún tipo de influencia. Así uno ha conocido personas que creen ser algún personaje deportivo de éxito y famoso en su psicosis, en la locura. Sí. Entonces, en ese momento la persona tiene una alteración del pensamiento. Y sí, entonces está ligado con ideas expansivas, pero eso en el grado extremo. Le puedo contar que uno, en el grado leve,
también puede tener la idea de que, hombre, como que uno es capaz de hacer todo. Y ahí le pregunto, porque un megalómano es una persona que cree que él es el mejor de todo, lo mejor de lo mejor. O sea, es decir, nadie puede hacer lo que yo puedo y yo puedo hacer todo. Entonces, en una persona bipolar puede ser megalómano. Podría tener estas características en sus pensamientos de la megalomanía, perfectamente los podría Perfectamente tener. los puede tener. Correctamente. Y también puede darse el otro lado, que de repente puede sentir de que él es el peor de todos. Estando en la fase depresiva. Extremo. Correcto. Estando en la fase depresiva puede tener lo que llamamos ideas de minusvalía, de baja autoestima, ideas de fatalismo, de todo está oscuro, sombrío y todo va mal. Es decir, que por ejemplo, yo les puedo estar diciendo hoy, si fuera una persona bipolar, que yo soy la mejor presentadora, que la mejor aquí, la mejor allá, pero ¿en cuánto tiempo puedo? ¿Eso puede durar días o me puede durar minutos u horas? Una de las características en la fase manía es que tiene que tener una duración mínima de varios días. Varios días. No horas, sino que cumplir de 4 días incluso en adelante, que usted sigue con esos pensamientos y que no desaparecen. Entonces, por eso digo, la familia y la gente cercana empieza a verlo como si este muchacho era tranquilo, ¿qué le está pasando ahora que tiene este incluso. Eso es en la bipolaridad. Y la gente lo nota. La gente sí. Hay una cosa muy interesante, la persona que lo vive no lo nota y sobre todo no nota la fase expansiva porque tiene una sensación bien bonita que es una sensación de bienestar. Y voy a hacer una pausa, doctor, y me voy a quedar con algo. Por ejemplo, el abuso físico, verbal y físico que se da en las familias si una persona es bipolar. No estoy hablando de sexo, puede ser hombre o mujer. Y de repente pregunto si esto puede ser un comportamiento bipolar y no lo hemos detectado ni la persona que padece la enfermedad ni quien convive con ella. Y esta persona me agrede físicamente, me maltrata y el día siguiente de repente no se dio cuenta y sigue normal y es un amor y después, o sea, va cambiando. Vamos a hablar si esto puede ser la bipolaridad que no ha sido detectada. Hacemos una pausa, continúe con nosotros que ya regresamos. Bueno, qué interesante tema estamos abordando esta mañana del trastorno bipolar. Es importante, nosotros a veces referimos cuando una persona tiene un cambio de su estado de ánimo, decimos bipolar, pero la bipolaridad es una enfermedad muy severa que puede llevar a situaciones muy difíciles, no solamente a la persona que la padece, sino también a quienes conviven con él, ya sea en la vida familiar, en la vida laboral también, ¿verdad? En el comportamiento del día a día con otras personas. Eso puede afectar mucho a la persona o llevarle a condiciones tan delicadas como el suicidio, llevarle a tomar una decisión tan fatal como el suicidio. Le preguntaba al doctor Mario Aguilar, él es psiquiatra, mi invitado de esta mañana, acerca de estas personas de repente que son agresoras verbal y física en el hogar, para el caso, podría ser la pareja, hombre o mujer, cualquiera que sea el agresor. Y de repente ese agresor golpea a la otra persona o se excede en un maltrato que va más allá de lo verbal, en una agresión fuerte, y después es una persona con una cara diferente, amorosa, tranquila. ¿Esto es trastorno de bipolaridad, doctor? No, aquí hay que tener un detenernos en entender. A ver, el trastorno bipolar en cuanto a estadística a nivel mundial, y en nuestro país es similar, tiene una estadística mucho más baja que la depresión pura. O sea, es más bajo. Pues sí, estamos hablando de menos del 1% hasta como 2 o 3% de la población, o sea, a lo largo de la vida. O sea, estamos hablando de que no es tan frecuente. De hecho, sí. Podemos verlo frecuente en hospitales como el que yo trabajo porque es un hospital de especialidad. Sí. Pero en la consulta general no, es más frecuente la depresión. Sí. Entonces, muchas de las personas que pueden ser agresores o son agresores, cuando lo viven, no necesariamente porque estén en ese porcentaje de la población que usted mirará que es bajo, de repente la agresión es mucho más alta. Entonces, estamos hablando que posiblemente hay otras condicionantes de vida en el agresor que propician este fenómeno que desgraciadamente se da, de la violencia intrafamiliar o la violencia en alguna forma social que se representa. Entonces, no todo el agresor es una persona que sufre bipolaridad, nada que ver. Entonces, de hecho, incluso una persona que conviva con alguien que sufre bipolaridad, aunque nos puede contar que su cónyuge, en este caso si es el cónyuge o padre o lo que fuera, ha sido agresivo en algún momento y ha hecho violencia, les podrá contar de que eso solo es en el momento de las crisis. Pero cuando él está en el resto de su vida, años completos que está estable,
no tiene que ver nada de esa conducta, que solo lo presentan en su periodo crítico, que ya tendrán que protegerse todos porque de repente no es una agresión específica, sino que está indiferenciada, porque y sobre todo cuando hay psicosis que hay locura, entonces en los delirios la persona no hace diferencia y puede pues, ser irritable y agresivo con las personas que se pongan por delante. Independientemente sea familia o no. Es correcto. Sí, eso es importante. Sí. Doctor, el diagnóstico. Me imagino que el diagnóstico no se basa en una sola cita. ¿Cómo funciona el diagnóstico de la bipolaridad? Es basado en criterios clínicos en los cuales tenemos ya estándares mundiales, parámetros que sabemos cuántos síntomas tienen que presentarse, cuáles son los importantes y cuánto tiempo debe durar también, cómo se deteriora la funcionalidad de la persona. Eso, una lista de síntomas que el médico conoce, el psicólogo conoce y los puede ir valorando una persona al interrogarlo. Pero también la evaluación es más completa, o sea, además de ver esto de evaluación clínica, digo que está en la entrevista clínica, también hay instrumentos, me refiero a test que usted puede establecer a la persona, algunos son de investigación, otros son clínicos, para poder también confirmar por medio de un test lo que usted está encontrando clínicamente. Y también hay una riqueza de información que se basa incluso hasta en la valoración de la apariencia de la persona. Usted sabe cuando alguien al verlo, podría usted estar sospechando que tiene algunas características en su apariencia, en su lenguaje. Es correcto, en su forma de vestir. Entonces uno puede empezar a observar a la persona desde el examen físico y mental físico de apariencia general, características de la persona. Aquí hay algo muy importante que mencionar, doctor, que la persona, como decimos, no hay un autocontrol y podemos estar en los extremos, en los momentos de crisis, por supuesto, pero si es una persona que no ha detectado que tiene un problema, no ha ido a un especialista, no ha tenido un tratamiento, serían las personas que le rodean, que le indiquen, creo que tienes un problema y hay que ir al médico. Es muy probable, y le cuento que en la fase tanto hipomaníaca como maníaca, quien lleva al paciente es el familiar o la persona. No es la persona que difícilmente va a reconocer, tengo un problema y debo ir al doctor. Es muy raro, porque en la fase de expansiva, no en todo, ¿verdad? Pero en la fase irritable no se da, pero en la fase de euforia, casi siempre presenta en la persona, entre las posibilidades, una sensación de bienestar. De hecho, por ejemplo, fíjense que pueden dormir poco. O sea, la persona, debido a que está con su ánimo tan aumentado y está tan, digamos, hiperactivo, que él tiene dos percepciones. Uno, que no duerme, sí. Y dos, que no tiene necesidad de dormir, porque no se siente cansado. O sea, está tan lleno de energía que no vive cansancio. Entonces, es una persona que le pueden decir, vamos al médico, le va a decir, ¿y para qué? Si yo estoy bien. Mejor que nunca. Mejor que nunca. De hecho, me acuerdo de un caso de una persona que yo trataba, que la persona le gustaba tocar guitarra, pero la familia lo llevó porque llevaba con más de una semana de estar dándole a la guitarra 24 horas y no paraba, y entonces la familia preocupada porque él no dormía, los demás porque era serenata continua. Entonces la familia lo llevó porque estaban preocupados. Esa conducta nunca la había tenido antes y él no se percataba. Él no se percataba. Para él estaba lo más normal. Y ahí fue donde descubren que vive la manía. En este caso, este señor era porque había tenido un episodio depresivo previo, le dieron un antidepresivo y el antidepresivo lo hizo mejorar del ánimo depresivo, pero lo pasó a la manía. Oh. Eso es una variante de personas que descubren su bipolaridad, sí, porque llegan a consulta solo por depresión, pero tomar un medicamento antidepresivo los puede llevar a la manía. Vamos a hablar ahora de eso, doctor, también. Vamos a hablar ahora de eso, del tratamiento. ¿Cómo se indica el tratamiento? ¿Va a ser un tratamiento mediante una terapia? ¿Va a ser un tratamiento mediante fármacos? ¿Cómo funciona el tratamiento del paciente que tiene trastorno bipolar? Sí, el tratamiento está basado en uso de medicamentos. No es necesario en una fase depresiva o en una fase expansiva de manía o hipomanía hacer el uso de fármacos. En este caso hay unos fármacos particulares que llamamos estabilizadores del ánimo. Los estabilizadores del ánimo ayudan en esta fase de expansión a disminuir esta conducta en la persona. El clásico se llama carbonato de litio, es un medicamento que se utiliza para tratar la fase maníaca. También tenemos uso de otros fármacos que no necesariamente son puros estabilizadores. Por ejemplo, tenemos el uso de medicamentos que se utilizan también para la epilepsia, pero son buenos estabilizadores del ánimo. Y son varios. Tenemos el ácido valproico, carbamazepina, tenemos también medicamentos que no son antipsicóticos, que son muy buenos, como la quetiapina, como la olanzapina,
Y bueno, estos medicamentos son un arsenal de fármacos que nos permite poder ayudar a la persona en sus fases críticas, dependiendo de si está depresiva o no. Y procuramos no dar tanto antidepresivo, a no ser que sea necesario, por el riesgo de que la persona pase la fase de manía. Pero el tratamiento se completa con psicoterapia. La más utilizada en las fases de problemas de bipolaridad es la terapia cognitiva conductual. Es la más utilizada. Se le trabaja tratando de resolver los conflictos de vida personal. También se utiliza mucho la terapia interpersonal para poder manejar las relaciones que vive con las personas. Sí. Y así hay otras terapias focalizadas. Podría ser que alguien sea también susceptible de beneficiarse del psicoanálisis en algunos casos particulares, pero eso ya el psiquiatra o el psicólogo tendrá que determinar cuál tipo de terapia le va más. Voy a hacer una pausa, doctor. Al regreso hablaremos un poco si tiene o cura o no el trastorno bipolar. Continúe con nosotros, ya volvemos a su programa Con Salud. Muy bien, seguimos en el programa ya en la parte final y bueno, me quedé con una pregunta para el doctor Mario Aguilar, él es médico psiquiatra que nos acompaña esta mañana en el programa con esto del trastorno bipolar. ¿Tiene cura o no el trastorno bipolar, doctor? El trastorno bipolar es una condición, como muchas en medicina, que tiende a la cronicidad. Con un buen abordaje y un buen apoyo tanto médico, psiquiátrico, psicológico, y ahora enfocamos mucho en la parte psicosocial, el pronóstico es muy bueno. O sea, la persona puede ser diagnosticada, sabrá que sí tendrá la vulnerabilidad en algún momento, pero evolucionar también, que no presenta los episodios críticos y puede ser muy funcional. Bueno, de hecho, no es que puede ser, hay mucha gente famosa, empresarios, presidentes, y no solo presidentes, personas que funcionan muy bien, que viven esta condición y logran desarrollar su vida. Tienen que tener cuidado, tomar su medicamento, estar pendientes de algún tipo de control o abordaje terapéutico y funcionan muy bien. Cura no hay. Lo que hay es una muy buena evolución cuando se dan estas condiciones y el pronóstico puede ser favorable en esos casos. Sí. Y bueno, si usted es un familiar o amigo de alguien que tiene todas las características de una persona con el trastorno bipolar, es importante que le ayude. ¿De qué manera? Llevándolo a un especialista. ¿Quién en primera instancia podría ser el que le ayude para este tratamiento de cara a salir con éxito, sí, doctor? Normalmente, como fluyen las personas, deben llegar por lo menos a ser atendidas médicamente. Entonces, un médico de atención primaria sería la persona que posiblemente sea el primer contacto, estadísticamente hablando. Luego, si está esta situación y se tiene sospecha de esta condición, se sugiere que se asista con un psicólogo o con un psiquiatra, que serían las personas que manejarían de forma más completa por su grado de expertise y ayudarían a la persona y a la familia a superar esta situación. Sí, es muy importante, no podemos dejarlo de lado, ¿verdad? ¿Puede tener una persona bipolar una relación afectiva amorosa con otra persona, doctor? Sí, de hecho así es. Las personas pueden desarrollarse en su vida. Obviamente puede haber un espectro de las personas que no tienen apoyo y se complican las situaciones de vidas y relaciones interpersonales, pero personas que pueden vivirlo muy bien con el apoyo adecuado. El cónyuge puede ser una persona que les puede ayudar muchísimo. Los dos apoyados pueden salir adelante su proyecto de vida. Excelente, doctor Mario. ¿Dónde lo localizamos en la consulta privada? Estoy ubicado en el edificio Plaza Marte, al final del Boulevard Morazán, en la primera planta, cubículo número 32 de edificio Plaza Marte. ¿El número de teléfono? El número de teléfono es el 2244-8365. Muy bien, ¿y la parte pública en el Hospital Mario Mendoza? En el Hospital Mario Mendoza en la mañana, desde las 7 de la mañana a la 1 de la tarde. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Gusto. Qué gusto contar con usted y esperamos que nos acompañe en una próxima ocasión, porque la salud mental no debe ser una cosa que pensamos que son para algunos. Todos tenemos que cuidar nuestra salud mental. Es correcto, es correcto. Gracias, doctor. A todos ustedes que tengan un buen día, que Dios los bendiga. Recuerde, Con Salud siempre se transmite de lunes a viernes a través de Suyapa TV, Suyapa FM Estéreo y por nuestra plataforma de YouTube. Así que 10 de la mañana es la cita que usted tiene con nosotros cada día. Hasta pronto.